Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo La disciplina marcará tu destino de Ryan Holiday y vamos a empezar al final. 17 años después, algo le sacó algo más serio que un lanzamiento descontrolado. Para una persona acostumbrada durante tanto tiempo a tener el control debido a ser desconcertante que su cuerpo dejara de responder como siempre, poco a poco, pero de forma evidente. Su swing dejó de ser tan rápido, le costaba ponerse el guante, se caía al meterse en los pantalones, caminaba arrastrando los pies, pero su fuerza de voluntad le permitió mantenerse entero hasta el punto de que pocos sospecharon que algo iba mal. Durante un tiempo se engañó incluso a sí mismo. Un ejemplo del calendario de Gagarin: en agosto de 1938, los Yankees jugaron 36 partidos en 35 días. 10 partidos fueron dobles y en una ocasión hubo 5 días consecutivos, 2 partidos dobles. Viajó a 5 ciudades y recorrió miles de kilómetros en tren. Batió 329 con 9 home runs y 38 carreras impulsadas. Que un deportista consiga algo así similar en un partido sin perder una entrada a los 35 es impresionante, pero Lou Gehrig lo consiguió. Mientras las primeras etapas de la era devastaban su cuerpo, ralentizaban su capacidad motora, debilitaban sus músculos y le provocaban calambres en manos y pies. Pasaría casi una temporada más antes de que el cuerpo de Gagarin se rindiera. La racha había cobrado vida, y seguía avanzando. Con grandes esfuerzos consiguió hacer hits home runs, aunque con algún error de vez en cuando. Pero un hombre que conoce su cuerpo, incluso cuando presiona más allá de sus limitaciones, tiene que saber cuándo parar. Joe le dijo al entrenador de los Yankees un día de mayo de 1939: siempre he dicho que cuando sintiera que ya no podía ayudar al equipo, yo mismo saldría de la alineación. Me temo que ha llegado el momento. ¿Cuándo quieres dejarlo? Lowe le preguntó a McCarthy. Dejarlo, aquella horrible palabra le quemaba. El entrenador, que creía que estaba hablando de un futuro cercano, esperaba que pasaran algo más de tiempo juntos, pero el cuerpo de Lowe ya estaba muy lejos. Ahora le contestó Gehrig sin dudar: saca a Baby Dahlgren, que había cambiado tras una semana de juego irregular. Gehrig había atrapado una pelota rasa y había conseguido un buen out. Era una jugada que había hecho miles de veces, pero sus compañeros de equipo la celebraron como si fuera una hazaña a la altura de los home runs. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si no vas a salir. Pues no, pero lo voy a Déjala así, ya, vete a bañar, métete ya, molestar. Con los que había ganado la Serie Mundial, lo supo al instante, estaba haciendo un lastre. Estaba mintiéndose. Churchill recomendó a los jóvenes de Harold Skull: nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca. Limpia el suelo. Churchill recomendó a los jóvenes de Harold Skull: nunca os rendáis, nunca os rendáis, nunca, 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 nunca. En nada, grande o pequeño, digno o mezquino, nunca cedéis a la fuerza, nunca os dobleguéis ante el poder del enemigo, por abrumador que parezca. Durante toda su vida, Gehrig había resistido. La pobreza no lo había detenido. No tenía lesiones ni grandes posibilidades de triunfar en deportes profesionales. Había superado la tentación y se había negado a ceder a la complacencia e incluso el cansancio, y ahora estaba en una de las dos excepciones que expuso a Churchill: nunca cedáis, salvo ante las convicciones del honor y el buen juicio. En ese momento, al final del camino, lo único que Gehrig podía hacer era salir con el mismo aplomo y autocontrol con el que había llegado y jugado. La racha que había empezado en los vertiginosos días de los locos años 20 se había mantenido durante la Gran Depresión y había alcanzado su punto máximo con la Serie Mundial de 1938. Terminó tan poco favorablemente como empezó. Un nuevo jugador recibió su lanzamiento en la primera fase. Fue toda una sorpresa para Doug Claren. Su sustituto iba a ponerse unos zapatos que le quedaban muy grandes. Buena suerte, fue lo único que le pudo decir Gehrig. Cuando se comunicó la alineación inicial por los altavoces a unas 12.000 personas de Detroit, el locutor también se quedó atónito. Por primera vez en 2.130 partidos no iba a decir el nombre de Gehrig. Aún así, el locutor no lo pudo evitar y dijo: ¿qué os parece? Os aplauso para Lou Gehrig, que ha jugado 2.130 partidos seguidos y hoy se quedará en el banquillo. A la multitud, entre lo que se contaba un amigo de Gehrig que estaba en la ciudad por negocios, el inigualable Wally Pipp, al que Gehrig había sustituido hacía 14 años. Le costaba entender lo que aquello significaba y de repente estalló a un largo aplauso. Gehrig saludó y se retiró al banquillo. Sus compañeros observaron, en silencio,
cómo el caballo de hierro se derrumbaba y lloraba. Tienes que dar lo mejor de ti mientras puedas. La vida es corta, nunca sabes cuánto te quitarán el partido, cuándo te quitarán el cuerpo, no lo desperdicies. El 4 de julio de 1939 entró por última vez en el estadio de los Yankees, con el uniforme despojado de los músculos que le habían servido durante mucho tiempo. Lo único que quedaba era el hombre, su coraje y su dominio de sí, pero aunque en otro sentido era la vieja batalla de siempre contra su cuerpo, la batalla contra el cansancio, la batalla para presionarse. Intentó no hablar, pero la multitud gritaba: queremos a Lowe, esforzándose por contenerse. La palabra que pronunció demostraron lo que dijo Ali, que cuando dominamos el yo inferior nos elevamos a un plano superior. Desde hace 2 semanas habéis leído que estoy pasando por una mala racha, comunicó intentando mantener la compostura, pero hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Al final, la suerte se le acabó, como nos pasa a todos. La muerte llegó a otro hombre de hierro. A las 10:10 de la mañana escribió The New York Times en 1941. El libro de récords está lleno de hazañas suyas en el plato, pero no fue lo que escribió sobre él en libros de récords o en otros lugares lo que plasma su legado. Su funeral apenas duró 8 minutos. Al ver a sus amigos y compañeros de equipo al pastor, consideró innecesario hacer un elogio florido. No lo necesitamos, dijo el predicador, porque todos lo conocéis. No hizo falta un homenaje, su vida y su ejemplo hablaban por sí solos. Como Lou Gehrig, todos tenemos que batallar con nuestra forma física. En primer lugar, para dominarla y llevarla a su máximo potencial. En segundo lugar, a medida que envejecemos o enfermamos, para detener su declive, para arrancarle la vida mientras podamos en sentido literal. El cuerpo es una metáfora, es un campo de entrenamiento, un campo de pruebas para la mente y para el alma. ¿Qué estás dispuesto a aguantar? ¿Qué puedes hacer sin él? ¿A qué te vas a someter? ¿Qué puedes producir con él? ¿Dices que te encanta lo que haces? ¿Dónde está la prueba? ¿Qué tipo de racha lo demuestra? La mayoría no tenemos a millones de fans mirándonos, ni millones de dólares como incentivo. No contamos con un entrenador que controle nuestros avances diarios. No hay un peso ideal en nuestra profesión. En realidad esto hace que nuestro trabajo y nuestra vida sean más difíciles, porque debemos ser nuestro propio entrenador y nuestro propio maestro. Somos responsables de nuestra preparación. Tenemos que controlar lo que ingerimos y elegir nuestros valores. Bien, lo que de verdad se esfuerzan son más duros consigo mismo, de la que podría ser cualquier persona. Templanza no es una palabra muy sexy y está lejos de ser el concepto más divertido, pero puede conducir a la grandeza. Templanza como una espada templada, sencillez y humildad, fortaleza y autocontrol en todos excepto en nuestra determinación y dureza. No los debemos a, no lo debemos a nosotros, a nuestros objetivos y al juego para seguir adelante, para seguir impresionando, para mantenernos duros, para ser duros, para conquistar nuestro cuerpo antes de que él nos conquiste. Ataca el amanecer. Toni Morrison se despertaba temprano, siempre temprano, para escribir. Se movía en silencio entre la oscuridad y se preparaba la primera taza de café. Se sentaba a la mesa en su pequeño apartamento y mientras se le despejaba la cabeza salía el sol y la luz invadía la habitación. Escribía. Lo hizo durante años, un ritual secular al que le recurren no solo los escritores, sino muchas personas ocupadas y motivadas de todos los tiempos. Todos los escritores desarrollan formas de acercarse a ese lugar en que esperan hacer el contacto, reflexionarían tiempo después, donde se convierten en el conducto donde se introduce este misterioso proceso. Para mí la luz es la señal de esa transición. No se trata de estar en la luz, sino de estar ahí antes de que llegue. De alguna manera me activa. Pero claro, era tan práctico como espiritual, porque al principio de su carrera Morrison también era una madre divorciada que trabajaba y se ocupaba de sus 2 hijos pequeños. Tenía un empleo a tiempo completo como editora de Random House, dedicada a sus hijos el resto del día, y al llegar a la noche estaba agotada, demasiado cansada para pensar. A primera hora de la mañana, entre el final de la oscuridad y el inicio del alba, antes de que sus hijos dijeran mamá, antes de que la pila de manuscritos del trabajo reclamara su atención, antes de ir a la oficina, antes de las llamadas por teléfono, antes de que las facturas le reclamaran, antes de tener que fregar los platos, podría ser escritora. Esa hora temprana era libre, esa hora temprana se sentía segura de sí misma, lucida y llena de energía. A esa hora temprana las obligaciones de la vida existían, solo en teoría, no de hecho. Lo único que importaba, lo único que estaba ahí era la historia, la inspiración y el arte. Ahí estaba empezando su primera novela en 1965, recién divorciada.
A sus 34 años en plena lucha era una de las pocas mujeres negras en una industria tremendamente blanca y masculina, pero para allá era el no más base. Ya no era una niña, pero a pesar de sus muchas responsabilidades, esto era bastante simple. Sus hijos necesitaban que ella fuera adulta. También su novela inconclusa. Despierta, sal al mundo, estate presente, da todo lo que tienes. Y eso hizo incluso después de que en 1970 se publicaron Ojos Azules con excelentes críticas. Siguieron 10 novelas más, 9 obras de no ficción, 5 libros para niños, 2 obras de teatro y cuento. Y ganó un National Book Award, un premio Nobel y la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero a pesar de los aplausos, debió sentirse muy orgullosa de haberlo logrado al tiempo que era una gran madre trabajadora. Despertarse temprano no es divertido, por supuesto, incluso a las personas que durante toda una vida han cosechado las ventajas de madrugar, le cuesta. ¿Crees que no eres una persona madrugadora? Nadie lo es, pero al menos por la mañana somos libres. Hemingway contaba que madrugaba porque temprano nadie molestaba y hace fresco o frío, y te pones a trabajar y entras en calor a medida que escribes. Morrison descubrió que tenía más seguridad en sí misma por la mañana antes de que el día le pasara factura, cuando tenía la mente fresca. Como la mayoría de nosotros, se dio cuenta de que no era muy brillante, ni muy ingeniosa, ni muy creativa tras la puesta del sol. Quien puede serlo después de un día de conversaciones banales, frustraciones, errores y agotamientos. No se trata solo de ser inteligente. Los directores generales van temprano al gimnasio por una razón, que en ese momento todavía tiene una fuerza de voluntad. Leemos y pensamos por la mañana por una razón. Sabemos que es posible que después no tengamos tiempo. Los entrenadores llegan a las instalaciones antes que los demás por una razón. Así pueden adelantarse a la competencia. Levántate y ponte en marcha mientras estés fresco, mientras puedas. Aprovecha esa hora antes del amanecer. Atrapa esa hora antes del tráfico. Atrápala mientras nadie te mira, mientras los demás siguen durmiendo. En las meditaciones de Marco Aurelio vemos que el hombre más poderoso del mundo intenta convencerse para salir de la cama al amanecer, mientras que su yo interior pelea con uñas y dientes por quedarse. Para eso nací, le pregunta a su descanada, para quedarme acurrucado al calor de las mantas, y en ese se está mejor bajo las mantas, pero para eso nacimos, para sentirnos bien. Vas a gastar el regalo de la vida, el regalo de este momento presente que no volverá a tener. No ves a las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas haciendo su tarea, poniendo al mundo en orden y la mejor que pueden. Se dicen a sí mismos, pero también a nosotros si no estás dispuesto a hacer tu trabajo como ser humano, porque no corres a hacerlo lo que exige tu naturaleza. Pero aquí estamos casi 2000 años después, pulsando una y otra vez el botón de posponer la alarma. Aquí estamos desperdiciando las horas más productivas del día, rechazando esos momentos antes de las interrupciones, antes de las distracciones, antes de que el resto del mundo se levante y se ponga en marcha también. Dejamos pasar la oportunidad de recolectar nuestro potencial de floración cuando está más fresco con el rocío de la mañana brillando todavía. Creo que Cristo recomendó levantarse temprano por la mañana al levantarse de su tumba muy temprano, observó el teólogo Jonathan Edwards en la década de 1720. Por eso las mañanas tranquilas parecen sagradas. Quizá accedemos a las tradiciones de nuestros antepasados, que también se levantan temprano para rezar, cultivar la tierra, ir a buscar agua al río o al pozo, y viajar por el desierto antes de que el sol calentara demasiado. Cuanto te cueste levantarte, cuanto te resulte duro, recuerda de dónde vienes, recuerda la tradición y recuerda lo que está en juego. Piensa como Morrison, que recordaba a su abuela que había tenido más hijos y una vida aún más dura que ella. Piensa en Morrison, que sin duda no lo tuvo fácil, y aún así levantaba temprano. Piensa en la suerte que tienes, alégrate de estar despierto, porque es mejor que la alternativa a la que todos llegaremos algún día. Siente la alegría de tener la posibilidad de hacer lo que te encanta. Valora el tiempo, pero sobre todo utilízalo. La vida extenuante es la mejor. El rey Jorge IV era un famoso glotón. Su desayuno consistía en 2 palomas, 3 bistecs, una botella de vino casi entera y una copa de brandy. Con el tiempo engordó tanto que ya no podía dormir acostado porque el peso de su pecho la habría asfixiado. Le costaba firmar sus documentos y al final pidió a sus asistentes que le hicieran un sello para ahorrarse este esfuerzo mínimo. Aún así se las arregló para encontrar varios hijos ilegítimos y en general descuidó el trabajo de reinar. El rey Jorge parecía creerse al margen de las normas que rigen la salud.
y a la humanidad. Creía que su cuerpo podría soportar y soportaría el abuso ilimitado sin consecuencias. De hecho, cuando años de malos hábitos y letargo le pasaron por fin factura a las 3:30 de la mañana de un día del verano de 1830, sus últimas palabras fueron: Dios mío, ¿qué es esto? Entonces se dio cuenta de lo que era. Hijo mío, dijo al tiempo que le cogía la mano a un paje, es la muerte. Fue casi como si le sorprendieran descubrir que era mortal y que haber tratado su cuerpo como un cubo de basura durante 4 décadas tenía consecuencias. ¿Alguien ha vivido o se ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad? No, una tumba temprana, tristeza, arrepentimiento, seguro que sí. Echa un vistazo a la dieta de Baby Ruth cuando jugaba con Luke Green. Su desayuno consistía en una pinta de whisky con ginger ale, un bistec, 4 huevos, patatas fritas y una taza de café para merendar. 4 perritos calientes, cada uno regado con una botella de Coca-Cola. Cenaba temprano y después volvía a cenar en ambas ocasiones. Lo mismo 2 chuletones, 2 cogollos de lechuga aderezados con queso azul, 2 platos de patatas fritas y 2 tartas de manzana. Y entre las 2 cenas se comía otros 4 perritos calientes y se bebía otras 4 botellas de Coca-Cola. Quizá bastante decir que una vez de Ruth lo llevaron a urgencias por beber demasiados refrescos y comer demasiados perritos calientes. Era divertido mientras se engullía, pero el regusto que dejaba era amargo. Oye, Lou, le dijo una vez Baby a Gagrin, no seas bobo, mantente en forma, no te ablandes, cometí muchos errores por el camino. No comía bien y vivía bien. Tuve que pagar por todos esos errores. No quiero que te pase lo mismo. Así que las hazañas de Baby Ruth como deportista, por inspiradoras que sea, conllevan una matriz de tristeza que habría conseguido si hubiera ido más disciplinado que grandeza dejó en el cajón. Porque sí, incluso los grandes podrán haber sido mayores. A placer del exceso siempre es fugaz. Por eso la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptarlo. Cuidar el cuerpo, moderar es trabajo cuyo recompensa es el placer. Comparemos al rey Jorge con otro jefe de Estado, el presidente Theodore Roosevelt. Si alguien tenía una excusa para llevar una vida sedentaria, este era Ted Ignacio, débil y vulnerable. Sus intereses eran académicos. Lo único peor que sus ojos miopes eran sus pulmones, que parecían rebelarse ante cualquier situación estresante. No me riña, le dijo una vez a su padre, o me dará asma. Y muchas noches le daba ataques paralizantes y aterradores que estuvieron a punto de matarlo, pero gracias al paciente estímulo de su padre Teddy empezó a hacer ejercicio, primero en un gimnasio que había al final de la calle, después con el material de deporte de la familia y luego en Harvard. De ese modo rehizo no solo su cuerpo, sino también su vida y hasta cierto punto el mundo. La vida extenuante la llamaría una vida de acción y de actividad, pero sobre todo de ejercicio, caminar, remo, boxeo, lucha, senderismo, caza, montar a caballo, fútbol americano. Roosevelt hacía de todo. Casi no había un día en el que no se ejercitase activamente, practicara deportes o saliera de la naturaleza, incluso siendo presidente. Era lo bastante activo como para avergonzar a personas mucho más jóvenes. Cuando estaba en la Casa Blanca, escribió Roosevelt, cada tarde intentaba hacer un par de horas de ejercicio, un par de horas al día, siendo presidente. ¿Quién crees que se sentía mejor al despertarse por la mañana? ¿El perezoso rey Jorge, cuya vida giraba alrededor del placer, o él, a veces dolorido Theodore Roosevelt, que eligió la vida extenuante, el lugar al tenis, a nadar a las frías aguas de Rock Creek o del Potomac? Incluso lesionado, por ejemplo, perdió vista en un ojo por un incidente boxeando cuando ya era presidente. Se lo pasaba mejor. ¿Y qué crees que habría pensado de nuestra sedentaria y digital vida? O de nuestras excusas de estar demasiado ocupados o demasiado cansados. Estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La naturaleza no nos ha concedido dones increíbles. Somos un depredador alfa, un peculiar producto de élite de millones de años de evolución. ¿Cómo elegirías gastar esta recompensa? ¿Dejarás que tus activos se atrofien? No es solo una elección personal, nos afecta a todos. Casi a la mitad de los jóvenes estadounidenses no nos los consideran aptos para entrar al ejército por razones de salud o condiciones físicas. La intemperancia no es una broma, la gula no es buena, no solo es un problema existencial, sino también de seguridad nacional. Si nuestro objetivo es la grandeza, si queremos ser miembros productivos y valientes de la sociedad, debemos cuidar de nuestro cuerpo, no solo en el gimnasio, sino también en la cocina. Una dieta saludable y no abusar de las drogas y la bebida hacen gran parte del trabajo. Eres un coche
de carreras de gama alta, hecha la gasolina adecuada. Obviamente, el cuerpo del filósofo debe estar preparado para la actividad física, explicó el estoico Mussolini Rufo, porque a menudo las virtudes la usan como instrumento necesario para los asuntos de la vida. Utilizamos el entrenamiento común a ambos, cuerpos y alma. Cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed, el hambre, las reacciones escasas, la cama dura, las abstenencias de los placeres y la paciencia en el sufrimiento, porque mediante esas cosas el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar las penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. La vida está llena de todo tipo de dificultades y desafíos. El trabajo no siempre irá bien, pero el ejercicio, eso podemos controlarlo. Es un espacio contenido en el que los únicos posibles obstáculos son la determinación y el compromiso que tengamos. Nadar, levantar pesas, hacer jiu-jitsu, dos largas caminatas. Puedes elegir los medios, pero el método es imprescindible. Debes mantenerte activo, consigue tu victoria diaria. Trata con recorrer el cuerpo, como nos dice Seneca, para que no nos desobedezca la mente, porque a medida que desarrollas músculo, también desarrollas fuerza de voluntad. Más importante aún, desarrollarás esta fuerza de voluntad y este vigor cuando la mayoría de las personas no lo hacen. ¿No crees que en plena huelga del carbón en 1902 hubo momentos en los que Teddy se cansó? ¿No crees que era agotador luchar contra los Trus, sus abogados y sus agentes de prensa? ¿Te imaginas cómo se sintió cuando la bala de ese asesino la atravesó el pecho momentos antes de un discurso? Si quería dejarlo, si sabía que estaba llegando al límite, si sabía que podía hacer menos, que otros líderes se sentían obligados a hacer menos, pero nunca lo habrían aceptado. Dulce, me voy a bañar. Siguió adelante, tenía experiencia en no darse por vencido, sabía que no siempre había que prestar atención a esa vocecita interior, la voz del cansancio y la debilidad. Había entrenado, sabía de lo que era capaz, había hecho su cuerpo y por eso podía hacer que se comportase como debía. Deja de ser un esclavo, había desembarcado en Normandía, había derrotado a los nazis y ocupado Alemania, había publicado sus memorias y había amasado una gran fortuna en 1949. Lo único que le quedaba era conquistarse a sí mismo, así que tras una vida batallando en una vida llena de batallas de voluntad, Eisenhower se dio la orden de dejar de fumar, y así fue la batalla contra un hábito que tenía desde hacía 38 años, teniendo en cuenta que le fue su vida. Puede parecer poco, pero todo adicto sabe que es más difícil conquistar a un demonio interior que a cualquier enemigo externo. Pocas figuras de la vida pública han tenido la fuerza de voluntad de Eisenhower, escribió el biógrafo Gene Edward Smith. Aunque llevaba toda la vida fumando de 3 o 4 paquetes de cigarrillos al día, dejó de fumar de golpe y nunca volvía a tomar un cigarrillo. La única forma de parar es parar, le diría a un asistente, y yo paré. Nadie lo obligó, nadie habría podido, pero vio que su deber era imponerse a sí mismo. Añadiría años a su vida y y dominar su cuerpo le permitió estar al servicio del mundo, primero al frente de la OTAN y después al asumir la presidencia estadounidense en un periodo de grandes tensiones. Pero ¿qué hay de ti? ¿A qué estás enganchado? ¿De qué no puedes prescindir? En una tarde cualquiera de 1949, el año que Eisenhower dejó de fumar, el físico Richard Feynman estaba ocupándose de sus asuntos cuando sintió el impulso de tomarse una copa. No se trató de un deseo intenso, pero fue un desconcertante deseo de alcohol, totalmente distanciado de placer, que se obtiene como recompensa por el trabajo duro. Feynman dejó de ser en ese mismo momento, sintió que nada debería de tener ese poder sobre él. Quiso dejarlo antes de llegar a ese punto en el que nos matamos a nosotros mismos, como dice la canción. Never again, I want your shower and time before. It's the time before. En esta idea del autodominio hay una reacción instintiva contra todo lo que no nos domine. ¿Quién puede ser libre cuando ha perdido, como dijo un especialista, decisiones, la libertad de abstenerse? Afirmamos que queremos ser autónomos, pero de forma voluntaria nos entregamos a hábitos que nos dicen: lo único que necesitas es más de mí. Eso indica que seremos infelices, tendremos hambre y nos sentiremos solos, doloridos y débiles sin ellos. No es patético, muéstrame. Un hombre que no es un esclavo, pidió Seneca, y señaló que incluso los dueños de esclavos estaban condenados a la responsabilidad de las instituciones de la esclavitud. Unos esclavos del sexo, otros del dinero,
otro de la ambición, y todos somos esclavos de la esperanza o del miedo. Dijo que el primer paso era salir de la ignorancia, de la independencia sea de que sea. Después tiene que limpiarte de tu amante, de tu adicción al trabajo, de tus ansias de poder o de lo que sea. En la época moderna podemos estar enganchados a los cigarrillos o a los refrescos, a los likes en las redes sociales o a ver noticias por cable. No importa si es socialmente aceptable o no, lo que importa es si es bueno para ti. El hábito de InShower lo estaba matando como muchos de los nuestros, de manera lenta e imperceptible. Pero aunque no lo hicieran, aunque fueran inofensivos, porque deberían recibir órdenes de nuestro estómago, de nuestra entrepierna o del dispositivo que parece casi conectado físicamente a nosotros. El cuerpo no puede estar al mando, el hábito tampoco, debemos ser el jefe hasta cierto punto. El hábito no es tan importante como lo que estamos, dejando que domine la independencia, lo que los budistas llaman tahan. La sed, el ansia, quizá con el tiempo puedes volver al uso recreativo, sea el que sea, pero para eso antes tendrás que dejar el hábito. No es el sexo ni los likes, ni la bebida, es la necesidad, y esta necesidad es la fuente del sufrimiento. Ya sea Amy Winehouse, destruida por las drogas, o Tiger Woods, destrozada por sus amantes del mundo, lamenta a los muchos anfitriones talentosos aniquilados por el parásito que habitaban en ello, que necesitaban ser alimentados sin cesar, pero nunca se sentía lleno. El costo es no solo personal, sino compartido por todas sinfonías, nunca escritas hazañas, nunca realizadas en el bien, nunca hecho en el potencial de un día cualquiera puedo realizarlo. No olvidemos que la esclavitud era un sistema económico ineficaz e inferior, además de triste y cruel. ¿Por qué elegiría ser esclavo, en especial de algo que cada vez te produce menos placer? Aquí tienes una prueba demostrativa. Si se inventara hoy, empezaría si te presentaran el alcohol. Ahora por primera vez, con todos sus determinantes y riesgos conocidos, volverías a beber, sabiendo cuánto tiempo le dedicarás ahora. Volverías a descargarte esa aplicación. Si la lanzaran hoy, si supieras que con el ascenso y el éxito acabarías divorciado e infeliz, que a pesar de sus riquezas decidirías lo que decidiste hace años. Pero el hecho de haber empezado no significa que debas continuar. El hecho de que no lo supieras entonces no cambia el hecho de que lo estés eligiendo en este momento. Todo el mundo tiene mecanismos para sobrellevar las dificultades, algo que nos calma, pero muy pronto en cantidades suficientes acaba embotonado nuestra agudeza. Eso puede consolarnos, pero es nuestro amigo, es lo que el entrenador de Loughborough intenta decirle cuando lo sorprendido bebiendo antes de los partidos para calmar sus nervios. No te gustará dónde acaba este camino, le dijo, y parece que siempre acaba en el mismo sitio. Cualquiera que sea el mal hábito que parece gobernar tu vida, socialmente aceptable, o no tienes que dejarlo, ya sea de golpe o con ayuda, déjalo, da igual lo que sea. Todo por poderosos que sean, tienen algún mal hábito con el que luchan, pero nunca es demasiado tarde para volver atrás y vencerlo. Shower tenía 58 años, su hábito era casi de mediana edad. No importa lo que cuenta, es lo que hoy hacemos al respecto. Que decidamos dejar de ser esclavos, elegimos la libertad. Nos salvamos para salvar y seguir salvando al mundo. Evita lo superfluo. Catón el Viejo nunca utilizó una prenda que costara más de unas cuantas monedas. Bebía el mismo vino que sus esclavos, con lo que solía trabajar en el campo, compraba la comida en los mercados públicos, rechazaba los costosos adornos de la alta sociedad. Nada es barato, si es superfluo. Decía, si no lo necesitaba, no lo compraba. Si a él no le importaba, le daba igual que le importara a los demás. Pero el sentido de esta frugalidad no era la privación, sino la independencia. Catón vivía en una casa humilde, inspirado por uno de sus héroes, Manio Curio. En el momento en que este gran conquistador tenía más poder, enviaron a varios hombres a sobornarlo, pero lo encontraron en la cocina cociendo nabos. En un instante supieron que su misión era inútil, nunca podría tentar a un hombre más satisfecho y tampoco. Cuando deseamos más de lo que necesitamos, nos volvemos vulnerables. Cuando nos extralimitamos, cuando perseguimos, no somos autosuficientes. Por eso, Catón rechazó obsequios caros, no cobraba por su trabajo político, viajaba con pocos criados y optaba por la simplicidad. Una vez le preguntaron a un rey espartano qué conseguían sus súbditos de los hábitos espartanos. Lo que cosechamos de esta forma de vida es la libertad, contestó. El boxeador Rubin Carter sobrevivió.
a casi 19 años de encarcelamiento injusto, como no fue su riqueza lo que lo ayudó a salir adelante, sino todo lo contrario. En la cárcel se despojó a conciencia de las comodidades más básicas, las almohadas, la radio, las alfombras, la televisión y la pornografía, porque para que no pudieran quitarle nada, para que los guardias no tuvieran influencia sobre él. Si somos un poco duros con nosotros mismos, a los demás les costará serlo. Si somos estrictos con nosotros mismos, quitamos el resto del poder que tienen sobre nosotros. Quien vive por debajo de sus posibilidades tiene más libertad que el no. Puede por eso Miguel Ángel, el artista, no vivió de una forma tan austera como Catón, pero rechazó los regalos que le ofrecían sus ricos mecenas. No quería dejar a nadie. Entendía que la verdadera riqueza era la autonomía. Puede parecer que la vida de Catón o de Miguel Ángel fue difícil, pero en muchos sentidos fue más fácil, pero menos de qué preocuparse, menos de anillos que besar, nada que envidiar o temer que los dioses le quitasen. Recuerda que nadie se divierte menos que quien se ha extralimitado, se ha llenado de deudas y tiene a los acreedores en la puerta, o en el que cuenta con un trabajo bien pagado que no puede permitirse perder. Nadie es menos libre que la persona atrapada en la cinta de correr, moviéndose cada vez más deprisa, pero sin ir a ninguna parte. Me moriría sin mí. Inserta un artículo de lujo. Decimos en broma, ¿cómo puede alguien vivir así? Preguntamos tan retóricamente. Las respuestas son más fuertes que tú. Cuando más es un hombre, menos quiere. Tenía inscrito el editor Malcolm Perkins en la repisa de su chimenea. Cuando eliminas lo innecesario y el excesivo, lo que queda eres tú. Lo que queda es lo importante. ¿Cómo saber si algo es superfluo? Una indicación puede ser cuánto te impresionan los demás. Los inseguros no presionan para que seamos como ellos. Otro es en qué medida tu interés está motivado por seguir el ritmo o por miedo a perderte algo. Pregúntale a la humanidad y yo hemos sobrevivido mucho tiempo sin esto. ¿Qué pasó la última vez que conseguí lo que tanto quería? ¿Cuánto tiempo duró la sensación en comparación con el remordimiento de haberlo comprado? ¿Cómo sabes que en realidad no te hará la vida fácil? Porque lo último no te la hizo. Revisa tu cajón de trastos o la parte de atrás de tu armario en busca de pruebas. Piénsalo en lo contento que estaba con menos hace solo unos años. Cuánto más frugal eras por necesidad, con cuántos menos te las arreglabas. ¿Cuántos recuerdas esos años de juventud en lo que tanto luchaste y te esforzaste? Sientes que te faltó algo, los recuerdas con amargura. No solemos recordar eran días felices. Casi los echábamos de menos. Entonces todo era más sencillo, más limpio, había más claridad. La mayoría de los lujos que nos esperaban en el futuro ni siquiera los conocíamos, nos suspirábamos por ello, no sabíamos que podían existir. Lo que conseguiría es hacerte menos libre y más dependiente. Cuantos menos deseas, más rico eres, más libre eres y más poderoso eres. Así de simple. Limpia tu escritorio. Rob, Rob Moses no era un hombre amable, pero sí eficaz. Durante sus décadas en el poder hizo más de los que pocos creían posible. Construyó más de 1 millón de hectáreas de zonas verdes, 658 parques infantiles, 670 kilómetros de avenidas, 13 puentes y viviendas, túneles, estadios, centros cívicos, salas de exposición. En total, unos 27.000 millones de dólares en obras públicas en toda la ciudad de Nueva York. No solo hizo bien su trabajo, sino que hizo bien varios trabajos. Ocupó simultáneamente 12 puestos, incluido el de presidente del Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York, presidente de la Comisión Estatal de Energía y presidente de la Autoridad de Puentes y Túneles de Trevorrook durante 44 años de carrera profesional. Cruza la West Street Railway y ahí de Robert Moss cruza el río Harlem por el puente Trevorrook. Robert Moses ve al Parque Estatal de las Cataratas de Niágara. Robert Moses ve a John Beach. Robert Moses nada en la piscina Astoria. Robert Moses la Feria Mundial de Nueva York en D 36 19.196 196.619.965, perdón. Robert Moses, no es cierto. 19.641.965. Robert Moses, el Zoo del Central Park, el Estadio Shea, el Túnel Brooklyn Battery, el Teatro John Beach y el Lincoln Center. Robert Moses, Moses.
Sus logros que dieron forma y definieron la ciudad de Nueva York de 1924 a 1968 merecen ser valorados, dijo su biógrafo, no en comparación con sus predecesores y sucesores, ni con otras ciudades, ni con las civilizaciones enteras como lo hizo. Puro poder maquiavélico. Por supuesto, una demente ética del trabajo, una implacable insensibilidad por los daños colaterales e indiferencia por las consecuencias, deseo de sus acciones, una ambición desmedida y su insensate deseo de dejar su huella a las carreras, los parques y el perfil de Nueva York, pero más allá de eso, tanto si lo respetas como si lo desprecias. Debes saber que uno de los secretos de su éxito era bastante simple, tener un escritorio limpio. En realidad, como observó Robert Caro, no era exactamente un escritorio. Robert Moser prefería trabajar en una mesa grande porque la hacía ser más eficaz y el trabajo fluía. Moses creía en el proceso, llegaba a algo y se ocupaba de ello. Correo, notas, informes, no dejaba nada de lado y tenía muchos menos. Permitía que se acumularan como las mesas no tenían cajones. Escribió Caro sobre el sistema de Moses. No había un sitio para esconder papeles, no había formato de escapar de un problema molesto, de una cara difícil de responder excepto deshacer de ello de alguna forma. Gracias a que él mantuvo el escritorio y el despacho organizados, Moses hizo muchas cosas. Si tú te ahogas en papeles o tu bandeja de entrada se desborda, tu escritorio está repleto de iconos. Si tu teléfono es un mosaico interminable de aplicaciones y programas y te preguntas por qué estás estresado, por qué te retrasas y por qué no encuentras nada. Preciosos segundos que se acumulan en preciosos minutos y horas que gastas revolviendo desplazándote, buscándote y moviéndote. Sería imposible no distraernos, agotados por el desorden en el que hemos decidido revolcarnos. De ahí el postulado de la escritora Gretchen Rubin, orden exterior, calma interior. Si queremos pensar bien y trabajar bien, no empecemos por la mente, empezamos por echar un vistazo y limpiar. Toni Morrison explicó. Les digo a mis alumnos que una de las cosas más importantes que deben saber es cuándo están en su mejor momento creativo. Tienen que preguntarse cómo es la habitación ideal, hay música, está en silencio, fuera hay caos o paz. ¿Qué necesitas para liberar tu imaginación? Ya lleva 50 minutos y tú, yo soy bien estúpida, ya deja tu computadora, tú estás viendo, tú estás haciendo mensa. Pues sí, no, está bien, ¿qué estás haciendo? Yo estoy leyendo, no estás haciendo menso, porque mira, no me está viendo Instagram. No veas pendejadas tú, ponte a estudiar. Dice que está en su descanso, si ya van 50 minutos. Para muy poco, sea cual sea nuestra profesión, la respuesta a la pregunta, cuando estás en tu mejor momento es cuando me ahogo, en papeleo, platos sucios, botellas de agua medias vacías y suelo sin barrer. La sesión en la sala de pesas va mejor cuando las pesas están apiladas y las mancuernas en lugar correcto. El artesano está más seguro cuando el taller está ordenado. El equipo juega mejor cuando el vestuario está en condiciones. Las reuniones son más concisas cuando la sala de conferencias está fresca y poco concurrida. El general se asegura de la disciplina de la tropa cuando mantiene el cuartel de espartano impecable. El espacio donde se hace un gran trabajo es sagrado. Debemos respetarlo, porque una persona que se siente cómoda en un espacio de trabajo desordenado se sentirá cómoda como con un trabajo descuidado. Esto es muy importante, lo voy a subrayar para que una persona que no elimina el ruido se perderá los mensajes de las musas. Una persona que aguanta fricciones innecesarias al final se agotará. Por supuesto, se trata menos de mantener un aspecto impecable que de orden de cosmiotes. Como lo llamaban los estoicos, los chefs hablan de miser.
Mise en place, preparar y organizar lo necesario antes de centrarse y ponerse a trabajar. Que nada se acumule encima de otra cosa, que nada esté ahí por casualidad, que nada se interponga en el camino y que nada ralentice nada ni a nadie. Imagina lo que podrías hacer si tuvieras la disciplina necesaria para empezar ordenando todo. Si te ocuparas del orden y te lo impusieras, no lo consideres una obligación más, una preocupación más. En la práctica se te liberará. En cuanto los sistemas tienen su lugar, en cuanto se establezcan el orden, entonces y solo entonces podemos liberarnos y entregarnos a los caprichos, a los caprichos y furias de la creatividad y esforzarnos físicamente y dedicarnos a a la invención, a la inversión audaz, como dice el novelista Gustavo Flaubert. Sé constante y ordenado en tu vida para que puedas ser violento y original en tu obra. Limpia tu escritorio, haz la cama, pon tus cosas en orden y entonces ve por lo que quieras. Debes estar ahí. La brillantez de Thomas. ¿Qué? ¿Para qué? Voy, espérame. La brillantez de Thomas Edison no estaba en su mente. Era algo más común y a menudo menos respetado. No tengo imaginación, dijo una vez. Nunca sueño, no he creado nada. Aquí me quedé. Como siempre,
Sí, papá, sí, tú no. Ay, sí, ¿para qué hablas, Carla? Ni te toqué. Ya, apúrate tú, ponte a leer aquí. Ya, deja de molestarla. Es para cubrir. Pues ya, vete para allá. Ya deja tu computadora. Cállate tú. Cállate tú. Mamá, pues déjalo, güey. No te me voy mejor que puedo hablar. ¿Qué apúrate, nieta? Cállate tú, pendeja. Vas a seguir. Si no te cae bien Edison, podrías pensar que admite haber robado sus ideas a otros inventores más brillantes. Como Nicolás Tesla, no de todos, aunque no le costaba admitir que la mayor parte del mérito no correspondía a su cerebro. El genio pasa del día y la noche en laboratorio, dijo Edison. Si sucede algo, está ahí para atraparlo. Si no estuviera, quizá pasa lo mismo, pero no podrá hacer lo suyo. De lo que habla es de estar ahí. El increíble y subestimado poder de fichar todos los días, de sentarse en la puñera silla. Y de la suerte que esto parece producir, Edison vivía en su laboratorio. No faltó ni un día como Gagarin, ni siquiera cuando estaba enfermo, cuando estaba cansado, cuando sufrió una tragedia o un desastre. Así que las comodidades modernas que podamos rastrear hasta su laboratorio se dan más a su cuerpo, a su cerebro o a la facultad de ser constante, más que la mera brillantez. No se trata de inspiración, se trata de ponerse a trabajar. Ve intentando, súbete a la cinta de correr, coge el violín, responde a algunos correos electrónicos, escribe algunas escenas, ponte en contacto con algunos clientes, lee algunos informes, levanta un par de pesas, corre 2 kilómetros, tacha algo de la lista de tareas pendientes, sigue una pista, no importa lo que sea. Todos los aspectos de nuestra vida se benefician de esta disciplina. Lo importante es que hagas algo todos los días, dijo Arnold Schwarzenegger a quienes intentaban mantenerse en forma y productivos durante la interminable confusión de la pandemia. Ve cuando estés cansado, ve cuando no tengas que estar ahí, ve cuando tengas una excusa, ve aunque estás ocupado, ve aunque no te reconozca el mérito, ve aunque últimamente te haya repateado. En cuanto se hace algo, se puede construir sobre ello. En cuanto empiezas, el impulso te puede crecer. Cuando estás ahí puedes tener suerte, aunque aún así es difícil, sí, pero la buena noticia es como es difícil, la mayoría de las personas no lo hacen, no están ahí, ni siquiera pueden hacer una cosita al día. Así que si estás solo en el camino y bajo la lluvia eres el único que responde en Navidad, pero tener el liderazgo es poner definición, un poco solitario. También por eso las mañanas son tranquilas. Tienes todas las oportunidades para ti. No te preocupes por partir un récord. Preséntate porque es tu deber, sin excusas, y aquí está la ironía. También así se rebaten récords. La constancia es un superpoder. La fuerza de voluntad del día a día es increíble, poco frecuente. Luego Green era un jugador sólido y un buen bateador, pero su éxito radicaba en el hecho de que no faltaba casi ningún día al trabajo. Si hubiera seguido a sus ritmos normal y no hubiera sufrido, sus estadísticas habrían superado las de Bailey Ruth. Gary no solo estaba ahí a pesar de las lesiones y el cansancio. Tuvo que superar el aburrimiento, las dudas y que no le apeteciera. Tenía bajones como todos, pero entendía lo que significaban. Como jugador de ligas menores había tenido problemas en el plato y había pensado en dejarlo. El dueño de los Yankees había un cazatalentos para orientar a Gagarin en las matemáticas básicas. El promedio de bateo, un buen bateador batea 300, batear 350 es fantástico, batear 400 es casi inaudito. ¿En qué se traduce eso? Es fallar 6 intentos de 10. Un bateador también puede pasar días y semanas sin tocar la pelota, eso fue lo que lo dijo el cazatalentos. Lo más importante que puede aprender un jugador joven es que no puede ser bueno todos los días. Esta me gusta esta frase. No tienes que ser siempre increíble, tienes que estar siempre lo que importa, estar en el siguiente turno al bate. La capacidad de hacerlo junto con la de soportar lo que John Steinbeck llamó días perdidos, cuando escribía el del Edén, estos días en los que todo parece un desastre, cuando no te apetece, cuando no dejas de distraerte, es el primer paso hacia la grandeza. En sentido literal, no puedes ser gran sin
de sin la autodisciplina para conseguir una cosa al día, suma, cada día suma, pero los numerosos solo interesan si se acumulan en grandes cantidades. Suda las cosas pequeñas. Aunque eran algunos de los mejores reclutas del país, aunque lo había hecho casi todos los días de su vida, al inicio de cada temporada de Lucla, el entrenador de John Wooden empezaba su primer encuentro con el equipo con un sencillo ejercicio. Chicos, les decía. Así se ponían las zapatillas y los calcetines. Sin duda, no era lo que esperaba. No creía que fueran a recibir ese tipo de enseñanzas de uno de los mejores entrenadores de la historia de los deportes, pero era exactamente lo que necesitaban, y como al final llegaron a entender el secreto del éxito tanto en el campo como en la vida, el baloncesto que se juega en un suelo duro, del calzado de los jugadores es importantísimo. Una zapatilla mal puesta puede provocar una ampolla, y eso causar una infección, una herida en el pie, recuperar mal un rebote, una fractura de tobillo, destrozarse una rodilla. Solo nos lleva unos minutos, explicó Wooden, pero mostraba a mis jugadoras como quería que lo hicieran. Sujetad el calcetín pasado por la zona del dedo pequeño y el talón de forma que no os quedan arrugas, alisado bien, luego tirado del calcetín mientras os ponéis la zapatilla. La zapatilla debe estar bien abierta, con los cordones flojos para que el pie entre bien, luego hay que apretar los cordones ojal por ojal, y después anudarlos y hacer un lazo doble para que no se deshaga, porque no quiero que las zapatillas se desaten durante el entrenamiento o el partido. Todos creemos que lo hemos superado. Por supuesto, tenemos algo más importante en que pensar. Queremos algo más emocionante que hacer. Menos básico, menos fundamental. Queremos desafiarnos, no perder el tiempo. Revisando una lista, estirando antes de un entrenamiento y leyendo las instrucciones del lugar a meternos en faena. Pero la cuestión es que solo estamos en condiciones de abordar los grandes problemas si antes hacemos bien las cosas pequeñas. Por brillante que sea, ninguna estrategia tendrá éxito si pasa por alto la logística. El diablo está por los detalles, solía decir el gran almirante Heman. Recover, pero también los está la salvación. Y como dijo la imprudencia y irresponsable Zelda Fitzgerald, cuya conciencia de sí misma era bien poca, lo contrario también es cierto, los hombres se ahorcan con los cabos sueltos, y lamentó, al centrarnos en la forma y preocuparnos por las cosas pequeñas, nos hacemos más fuertes, de hecho más fuertes que si corriéramos a abordar problemas supuestamente más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. ¿Se mejora algo con la falta de atención? Preguntará al filósofo Epicteto. Por supuesto que no. Tanto si eres carpintero como deportista, inversor o oficial de infantería, la grandeza está en los detalles. Los detalles exigen autodisciplina, aunque nadie se da cuenta de ellos o a nadie le importen. El poema y proverbio sobre un caballo se remonta quizá a tiempos inmemorables. Por faltar un clavo se perdió la herradura. Empieza diciendo, y después por la herradura se perdió el caballo, y por el caballo el jinete, y por el jinete el mensaje, y por el mensaje la batalla, y por la batalla el reino. Por faltar un clavo se perdió el reino, por una ampolla se perdió el partido, por pasar por alto de las pequeñas cosas, por no tener disciplina, todo se perdió. Sálvate, 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 salva el mundo. Haz bien las pequeñas cosas. Date prisa. Es lo más exasperante, pero llena cartas y mensajes en casi todos los conflictos que se han librado por miedo, con pereza, por mala gestión. Un general no conseguiría que sus tropas se muevan, lleva toda la vida preparándose para eso, para luchar, y cuando llega el momento son lentos. En la guerra civil estadounidense, el general Jorge McClellan, por ejemplo, parecía incapaz de llegar a la batalla rápidamente, para exasperación de los que trabajaban con él. Tras visitar al general en su campamento, Lincoln le dijo en broma a su esposa, nos harán una foto si conseguimos quedarnos quietos al tiempo suficiente. Creo que el general no tendrá ningún problema, para eso solo después de que Lincoln le empujara una y otra vez. Con palos afilados, dijo uno de sus secretarios. McClellan empezó por fin a avanzar contra Lee en 1862 y tardó 9 días en cruzar el Potomac. Es muy lento, declaró Lincoln con frustración. McClellan era un soldado brillante, pero gimiendo bajo el peso de su tren de aprovisionamiento, su conservadurismo, sus cargos, sus paranoias y sus preocupaciones, por naturaleza era incapaz de hacer las cosas con rapidez, de actuar con urgencia y preocuparse por las personas que lo esperaban. Peor aún,
Cuando avanzaba contra el enemigo era solo a medidas, y a menudo se detenía en seco, como hizo después de la batalla de Antietam, cuando asestó un duro golpe al ejército de Lee, pero se negó a continuar. Tenía todos los recursos, el talento y la mano de obra, pero no se decidía. Era valiente en la lucha, claro, pero no lo suficiente para empezar a terminar una batalla que sabía que podría perder. No era lo bastante disciplinado para exigirse al máximo. Al final de la guerra, como en la vida, hay que levantarse y ponerse en marcha, hay que meterse de lleno, aunque de miedo sea duro o incierto. Los jefes militares hablan de valor, de la celeridad de moverse con rapidez y agresividad. En definitiva, de darse prisa, tanto en los negocios como en los deportes o en el combate, todos los grandes lo hacen, y lo que no, lamentamos lo que pudieron haber sido. Es inevitable que en un momento u otro la persona que decide cuándo intentarlo y cuándo no se equivoque traicione a su equipo, como ocurrió con Manny Machado en la serie de campeonato de la Liga Nacional de 2018. No soy un cagaprisas, dijo Machado a los periodistas después de quedar eliminado tras batear la pelota justo a la zona del parador en corto y salir poco menos que caminaba hacia la base, que corre para prepararse en la primera base. De mi manera de ser, no es para mí, no soy así. Imagina lo que Green había pensado al respecto. Corre siempre, nunca se sabe, era el lema de los Yankees. Un buen jugador no necesitará que se lo recordara siquiera, lo llevaría en la sangre. No hay excusa para que un jugador no corra, diría Hegren. Creo que todo jugador se debe a sí mismo, a su club y al público, correr hasta el último minuto que esté en el campo. Si no eres una persona que se da prisa, ¿quién eres? ¿Qué posición dejas que la persona que cuenten contigo? Aunque Machado firmó un gran contrario, el año siguiente no fue con los Yankees su primera opción. El dueño del equipo explicó: ¿por qué no correr no va a vender si jugamos al béisbol? Es fácil juzgar y criticar como aficionado, pero no es el único papel que los deportes o el estudio de la guerra tienen que desempeñar en nuestras vidas. Deberían de servirnos como espejo. Hay algo McClellan en todos nosotros, algo de Machado en todos nosotros. Nos cansamos, nos asustamos, sabemos que será difícil, nos consideramos autorizados y nos volvemos egoístas. No le vemos el sentido, no queremos parecer tontos, tenemos que esforzarnos, por supuesto. Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Pocos de nosotros nos damos toda la prisa que podríamos. Eres una persona con la que tus compañeros y clientes pueden contar cuando te necesitan. O tendrán que pincharte, tendrán que rogarte, tendrán que repetir una y otra vez la situación es urgente. ¿Y qué diría eso de ti si lo hacen? Esforcémonos por ser mejores y por conseguirlo. Nos damos prisa porque nos importa el partido, porque nos importa la causa. Nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia, cuando alguien podría estar mirado, cuando podría ser nuestro último intento, cuando la lentitud podría ser algo que lo perdiéramos todo. Siempre debemos correr hasta agotarnos. Corre y punto, porque es lo que somos. Bueno amigos, hasta aquí lo voy a dejar y adiós.